Los electrodos que se colocan habitualmente en el cuerpo para registrar la actividad eléctrica del corazón son 12. Son los convencionales, pueden haber sido más o tal vez menos, pero estos electrodos pueden evaluar bastantes áreas del corazón, no todas, pero bastantes áreas en realidad de forma bastante exacta. Estos electrodos se colocan en la región precordial y también se colocan en las extremidades. Si encontramos o vemos primero un electrodo colocado en el brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda, fíjense, son 3 electrodos entonces. Esos electrodos colocados entonces en las extremidades nos van a permitir evaluar 6 derivaciones. Y a eso se llaman derivadas axiales, ¿no? Esto que vamos a ver ahorita son las derivadas axiales, que pueden ser uni o bipolares. Entonces, ¿cuántas derivadas axiales hay? 6, 3 unipolares, 3 bipolares. A partir de 3 electrodos colocados brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda, ¿no? Pierna izquierda. Se coloca en la pierna derecha también un electrodo, pero que va a tierra. Entonces, si desde el electrodo que estamos colocando en el brazo izquierdo vemos la actividad eléctrica del corazón, bueno, la actividad eléctrica del corazón debemos recordar que es sobre todo representada por la actividad de los ventrículos, ¿no? Puesto que tienen la mayor masa muscular y generan un eje eléctrico en cada ciclo cardíaco. Ese eje eléctrico está dirigido hacia abajo, en la despolarización está dirigido hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. No sigue al eje anatómico del corazón. El corazón tiene un eje anatómico que es hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. El eje eléctrico es hacia abajo, hacia la izquierda, pero hacia atrás. Repito, el eje eléctrico se representa en realidad como el eje de los ventrículos y por lo tanto cuando decimos el eje del QRS, que es el eje de los ventrículos, prácticamente es lo mismo que decir el eje del corazón. Entonces el eje del QRS, o sea de los ventrículos, está hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Ustedes no ven que está hacia atrás el eje, pero efectivamente está hacia atrás. ¿Cómo veríamos que está hacia atrás? Lo veríamos con otro tipo de derivadas. ¿Con qué tipo de derivadas lo podríamos ver? Con unas derivadas que sean precordiales, pero está en otro eje. Acá solamente podemos ver dos ejes, ¿no es cierto? O sea, hacia abajo y hacia la izquierda. Muy bien, entonces el eje del QRS que queremos ver acá, entonces va a tener que observarse hacia abajo y hacia la izquierda, y en el caso del electrodo que está en el brazo izquierdo, justamente lo ve discretamente que se acerca un poco hacia él, pero que también se aleja algo de él, porque se está yendo hacia abajo y hacia la izquierda. Esta derivada que está siendo evaluada desde el electrodo del brazo izquierdo se va a denominar ABL, ¿no? ABL. Esta derivada ABL va a ver al eje resultante del corazón más o menos a un nivel de unos 30 grados, acá lo podemos esquematizar, unos 30 grados con la horizontal, unos 30 grados con la horizontal. El otro electrodo que está en el brazo izquierdo también va a ver al resultante eléctrico del corazón, pero lo va a ver alejándose. Lo va a ver alejándose, pero lo va a ver en todo caso desde el lado izquierdo y a 30 grados más o menos del horizontal, ¿no? Lo tendríamos acá. ABR se denomina esta derivada que vamos a encontrar se denomina así, ABR, a 30 grados del horizontal. Y el electrodo que está en la pierna izquierda está mirando al resultante eléctrico del corazón desde abajo y se acerca, la resultante se acerca a él, ¿no? Se acerca a él. Entonces lo veremos con el nombre de ABF, ¿no? Se acerca a él y está más o menos perpendicular al plano y por eso está en 90 grados. Entonces tenemos tres derivadas unipolares. ¿Por qué unipolares? Porque solo necesitan del propio electrodo y no de otro, de un solo electrodo y no de dos, para poder evidenciar cómo funciona o cómo está desplazándose el eje eléctrico, ¿no? Pero aparte de eso, se puede juntar la visión que dan 2 electrodos en un mismo momento para ver cómo se mueve el resultante eléctrico. Es decir, en un momento determinado, 2 electrodos, el que está en el brazo izquierdo y el que está en el brazo derecho, pueden ver cómo se mueve este resultante. Y cuando ocurre eso, entonces, este electrodo, el que está en el brazo izquierdo,
ve que se acerca un poco a él y el que está en el brazo derecho ve que se aleja. Esta resultante entonces entre dos electrodos originan una nueva forma de ver, una nueva derivada, podríamos llamar, para este plano axial. Y esta nueva derivada se denominará D1. Esta derivada D1 entonces lo que va a hacer es evaluar al eje eléctrico viendo desde el lado izquierdo cómo se acerca y viendo desde el lado derecho cómo se aleja. Recuerden que la cola es negativa y la punta es positiva cuando hablamos de despolarización. Esta derivada nueva lo expresamos acá en este plano que hemos hecho. Esto de acá vendría a ser la derivada D1. Y podemos también juntar otros electrodos como el electrodo de la pierna o el brazo izquierdo con la pierna izquierda o el brazo derecho con la pierna izquierda. Y efectivamente, si juntamos dos electrodos, o en todo caso, si dos electrodos ven en un mismo momento la resultante eléctrica, igual, el electrodo que está en la pierna izquierda ve cómo se acerca y el que está en el brazo izquierdo ve cómo se aleja, y en ese momento se está generando una nueva forma de ver el desplazamiento de la resultante eléctrica que le denominamos D2. Y D2 tiene una orientación que, si lo ponemos en este plano cartesiano, está a 30 grados de ABF, ¿no? Esto sería D2. D3 de la misma forma se generaría cuando los dos electrodos que están en el brazo izquierdo uno y la pierna izquierda otro ven a la resultante. Y igual, la resultante está acercándose a la pierna y en cierta forma está, en este caso particular, alejándose del brazo izquierdo. Y esta nueva forma de ver es D3 y igual se la coloca en el plano cartesiano a 30 grados de ABF. Entonces, estos planos, estos tres últimos derivadas que hemos visto, donde se combinan dos electrodos o la visión de dos electrodos, se denominan derivadas bipolares, que son D1, D2 y D3. Esto complementa la visión del corazón, que, como hemos visto, las derivadas que están desde acá abajo ven la cara inferior y las que están aquí ven la cara lateral alta. Los electrodos que se colocan aquí en las derivaciones precordiales permiten ver ahora esa parte que no se veía del eje del corazón, que es si es que está yéndose hacia adelante o si está yéndose hacia atrás. Normalmente son 6 derivadas, ya dijimos que podríamos poner 2 derivadas más en el caso que quisiéramos ver corazón derecho, ¿no?, hacia el lado derecho, o hacia atrás en el caso de ver la cara posterior del corazón. La resultante eléctrica del corazón, o sea, si esta resultante, esta flecha, quisiéramos ponerla en un lugar exacto, en un eje, mejor dicho, en una orientación exacta, podríamos decir que la resultante del QRS se encuentra ubicada entre más o menos 0 grados y 90 grados de un eje que está imaginario a este nivel, pero para ser más exactos, el eje del QRS no está entre 0 y 90, sino que está un poco más. Podría estar, en todo caso, normalmente hasta menos 30 o podría estar hasta más 100. En cualquiera de esta posición podría encontrarse el eje resultante del QRS. En gente delgada, el QRS está hacia abajo, normalmente en más 60, más 80 o más 90 inclusive, y es normal. En gente un poco más gordita u obesa está a 0 grados, a menos 15 o a menos 30, y en cualquier caso viene a ser un eje normal, un eje en una posición normal. Pero ¿qué pasa si el eje nos resulta que está mucho más hacia arriba de menos 30, vale decir menos 60 o menos 90? Significa que el eje eléctrico del corazón, del ventrículo, de los ventrículos, está desviado hacia la izquierda. Y eso puede ocurrir en muchas circunstancias por una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, ¿no? Y en otro caso, si es que el eje del QRS está más hacia la derecha, igual, de la misma forma, eso se deberá a que hay un aumento de presión en las cavidades derechas, por ejemplo, y podríamos tener más 110, más 150 o incluso más 180, ¿no? Entonces hay ejes desviados a la izquierda y ejes desviados a la derecha que pueden traducir patologías. Una pregunta que ha venido hace unos 3 años, me parece, es esta, por ejemplo, donde dicen que un electrocardiograma estándar, la derivación D2, ¿no?, la derivación D2, regresamos para ver la derivación D2, o sea, la derivación D2, miren que la derivación D2 y D3, junto con D1, son derivadas bipolares. D1
va a ser la combinación de las dos derivadas, de los dos electrodos que están en los miembros superiores. En el lado izquierdo va a ser positivo y en el lado derecho negativo por la forma como ven al vector. Y cuando se juntan estos dos electrodos con el electrodo de la pierna izquierda, miren, el de la pierna izquierda siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va a haber la punta de la flecha que se acerca. Y así lo unamos con un electrodo del brazo derecho o con un electrodo del brazo izquierdo, miren, va a ser negativo, ¿no? Negativo, positivo, derivada 3, derivada de 2, positivo, negativo. O sea, cuando se junten los electrodos con la pierna izquierda, siempre la de los brazos van a ver la cola de la flecha, la cola de la resultante y verán negativos, ¿no? No olviden nada más, acá está de 2 en el lado derecho y en todo caso para este lado, en la región que mira a 30 grados, sería más o menos en una posición más 60, ¿no? Más 60 grados. Y D3 sería también a 30 grados, sería más 120, ¿no? Más 120. Entonces la pregunta es, en un electrocardiograma estándar la derivación D2 se registra cuando se conecta el polo positivo. ¿Dónde se conecta el polo positivo, en D2 o en D3? En la pierna izquierda. Y en la pierna izquierda, como dice acá, y el polo negativo, ¿dónde está el polo negativo? En D2. En D2 el polo negativo está efectivamente en el brazo derecho. Si fuera D3 sería en el brazo izquierdo, ¿no? Y si fuera D1, el polo positivo es brazo izquierdo y el negativo es brazo derecho. Una pregunta que se ha hecho muy atípica, nunca habían preguntado esto hace 3 años y que es probable que en algún momento la puedan repetir, ¿no? Así que repáselo por favor. Acá tiene otra pregunta en relación a esto que hemos visto. Varón 75 años con diagnóstico de hipertensión arterial desde hace más o menos 15 años. Un paciente con hipertensión arterial crónica ya empieza a presentar muchas veces fibrilación auricular. Es una complicación de la cardiopatía hipertensiva, ¿no? La aurícula izquierda se va dilatando, puede haber FA, pero también es muy importante evaluar qué pasa en el ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa en el ventrículo izquierdo? Hay hipertrofia del ventrículo izquierdo en un paciente con hipertensión. Es lo lógico, ¿no? Pregunten, ¿cuál de los siguientes grados se encuentra el eje del vector QRS? Bien, entonces si tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo por hipertensión arterial, también la podríamos tener por una estenosis aórtica, ¿no es cierto? También la podríamos tener por una cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo. En todos esos casos el eje se va a desviar hacia la izquierda, ¿no? Hemos visto acá, entonces, que el eje se desvía hacia la izquierda. Puede ser menos 30, menos 60 o menos 90. Muy difícil que se desvíe mucho más, no llegue a ese valor de hipertrofia, pero igual en este rango podríamos decir que hay una desviación del eje hacia el lado derecho. ¿Qué alternativa nos dan? Perdón, nos dan más 30, más 120, menos 150, menos 90 y más 90, ¿no? De todas estas, la que puede corresponder mejor es menos 60, ¿no? No le dan para que calcule un electrocardiograma. También se puede calcular el eje con más precisión a través de un electrocardiograma, pero acá no les dan el electro, simplemente les dicen hacia qué lado está, desviado a la izquierda. En otras palabras, le preguntan cuál es el eje que podría ser con más probabilidad derivado a la izquierda, que corresponde a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, sería pues menos 60. Menos 150 es demasiado, como lo acabo de decir, es demasiado para que una hipertrofia pueda ir hacia este nivel. Normalmente no llegan hasta menos 90. ¿Y acá qué opinan? La hipercalcemia es una patología que se ve muchas veces asociada a un hiperparatiroidismo primario o a veces es asociada a un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Y cuando es secundario hay que tener mucho cuidado porque puede ser secundaria a una neoplasia. Las neoplasias pueden causar muchas hipercalcemias. Y hay que tener cuidado porque la hipercalcemia puede producir daño renal importante. Daño renal importante, daño muscular también, y cuando decimos daño muscular nos referimos al corazón. ¿Y qué le pasa al corazón? ¿Cómo se expresa la hipercalcemia en el corazón? Una primera pregunta sería, ¿los electrolitos afectan al corazón? Sí. ¿Y cómo se expresan principalmente en el electrocardiograma? Una alteración electrolítica en el electrocardiograma se expresa principalmente en el intervalo QT. El intervalo QT es el que se modifica más con los cambios de electrolitos. Recuerden que el intervalo QT puede prolongarse o acortarse. Prolongarse o acortarse. Y habíamos comentado que si se acorta el intervalo QT, eso puede deberse de repente
a que los pacientes tienen, por ejemplo, hipercalcemia o hiperpotasemia o de repente hipermagnesemia, elevación del magnesio también podría condicionar acortamiento del QT. Y al revés, cuando el QT se alarga, es al revés más bien, es, ¿no es cierto?, baja las concentraciones de los electrolitos, o sea, hipocalcemia, hipopotasemia o hipomagnesemia. Entonces, QT alargado es porque faltan electrolitos, o sea, hipoelectrolitos, ¿no? Hipomagnesemia, y básicamente es magnesio, es potasio y también el calcio. En cambio, cuando es acortamiento, es al revés, es hiper. Y ambos, alargamiento o acortamiento del intervalo QT es un problema. ¿Por qué? Porque puede dar torcida de puntas, ¿no? Eso también lo comentamos ayer. Entonces, un paciente que tiene hipercalcemia, de entre otras cosas, puede tener una torcida de puntas debido a que el intervalo QT se va a acortar, ¿no? Acortamiento del intervalo QT, entonces, es la manifestación más importante que deben recordar cuando hablamos de estos electrolitos. Claro, no preguntan si es acortamiento o alargamiento, ¿no? Preguntan algo más sencillo. ¿Dónde se ve más? Bueno, electrolito QT. Y así, ¿no? Si le preguntan, ¿y el potasio? ¿Dónde se ve más? Bueno, se ve en el QT también, ¿no? Ahora, el potasio también se ve en el QRS, sí, en la onda P sí, pero más característico en el intervalo QT. Bien, vamos a comentar ahora sobre las arritmias, pero que disminuyen la frecuencia cardíaca y sobre todo aquellas arritmias que disminuyen frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos ventriculares en un minuto. Es así que se define bradiarritmia, como aquella condición donde la frecuencia ventricular, eso es muy importante, la frecuencia de los ventrículos está por debajo de 60 en un minuto. O sea que hay menos de 60 ciclos cardíacos en un minuto. Y pueden ser originadas porque el nodo sinusal, que normalmente debe latir pues entre 60 y 90 y 60 y 100 veces en un minuto, el nodo sinusal es el responsable de no pasar estímulos al ventrículo, y eso entonces el ventrículo late menos. Entonces normalmente el nodo sinusal que manda entre 60 y 100 manda menos ahora. ¿Cuánto manda? 50, 40. ¿Y cómo se llamaría esa condición? Bradiarritmias que dependen del nodo sinusal, o sea, bradiarritmias sinusales. Ese grupo de arritmias, o mejor dicho, ese grupo donde el ventrículo late en menos de 60 por minuto y depende del nodo sinusal, recibe este nombre. Sin embargo, hay que ver ahora qué le pasa al nodo sinusal para que mande menos estímulos. Puede ser que el nodo sinusal funcionalmente esté alterado y por eso manda menos estímulos. Y en ese caso, si la alteración es funcional, vamos a llamarle a eso bradicardia sinusal. Ejemplo, un paciente hipotiroideo. Un paciente hipotiroideo va a tener latido pues 50 por minuto, ¿no? 55. Pero no siempre pues es una patología, puede ser también una condición fisiológica. Ejemplo, en las horas del sueño, cuando duermen ustedes, bueno, no van a percibirse, pero si se conectan a un electrodo y se registran, seguro que van a tener valores que llegan a 49, 50, 45. Por lo tanto, la bradicardia sinusal puede ser fisiológica o patológica, pero el nodo en sí, estructuralmente está bien, o sea, la lesión es funcional, no es estructural. Entonces, otro ejemplo más, deportistas de alto rendimiento, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento tienen frecuencias cardíacas de 50, están sentados, trabajando, haciendo sus cosas, 50 por minuto, ¿no? Entonces, el nodo sinusal no está alterado, no hay alteración estructural. Es un acondicionamiento, es una situación en donde se ha adaptado de esa forma y no necesita hacer más latidos porque es tan efectivo su contracción del ventrículo que es suficiente 50 en un minuto para que tenga un buen gasto cardíaco. Ya, pero por otra parte puede ser que el nodo sí esté dañado estructuralmente. Y si está dañado estructuralmente, ya sea por un infarto, por fibrosis, entonces las cantidades de estímulos que el nodo sinusal envía al ventrículo son bajas. Y en esa condición vamos a llamar a esta patología enfermedad del seno o enfermedad del nodo sinusal. Entonces son dos condiciones por las cuales el nodo sinusal no trabaja bien, o es una condición funcional o es estructural.
Ya, pero ¿qué pasa si el nodo sinusal no es el responsable del problema porque manda pues sus 80 estímulos en un minuto o 70 estímulos en un minuto y el problema es que no pasa al ventrículo? No pasa, ¿por qué? Porque se bloquea, se frena su pasaje en algún lugar. Si eso ocurre, vamos a llamar a eso bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, por ejemplo, el nodo sinusal en un minuto manda 70 estímulos, pero solo llegan 50 estímulos al ventrículo. ¿Y por qué no han llegado a los 70? Porque 20 de ellos han sido bloqueados. ¿Por qué han sido bloqueados? Porque en alguna zona del recorrido hay un tejido fibroso, un tejido isquémico, y entonces eso detiene el estímulo. Y entonces, para pensar que hay un bloqueo aurículo-ventricular como causante de la arritmia, un dato clave es el PR, ¿no? El PR, el intervalo PR dura más de 0,20 de segundo, o sea, mide más de lo normal. Lo normal, ¿cuánto se acuerdan del PR? ¿Cuánto es? 0,12 a 0,20. O sea, 3 cuadraditos, 0,20, a 5 cuadraditos, 0,20. Entonces, si el PR dura más de 5 cuadraditos, significa que está probablemente demorando mucho el pasaje del estímulo eléctrico que viene del nodo sinusal hacia el ventrículo. Repito, eso se llama bloqueo aurículo-ventricular, que pueden ser de diferentes tipos: primer grado, segundo grado y tercer grado. Adelantando un poco, un bloqueo AB de primer grado, significa que todos los estímulos que salen del nodo sinusal, todos van a pasar al ventrículo, todos, pero van a demorar en pasar. ¿Cómo me doy cuenta que demora en pasar? Porque el PR está a más de 0,20. Del primer grado, todos los estímulos pasan, pero se demoran. En el bloqueo AB de segundo grado, no todos pasan, ¿no? Ese es el ejemplo que les puse. Hay 70 estímulos que salen del nodo sinusal, pero solo llegan 50 al ventrículo. Entonces no han pasado todos. Y un bloqueo AB de tercer grado, indica que ningún estímulo que sale del nodo sinusal, el nodo sinusal sigue trabajando normal, probablemente sin problemas, pero ningún estímulo, pueden ser 80 estímulos que salgan del nodo sinusal, pero ninguno pasa al ventrículo, porque se bloquea en algún lugar, sobre todo en el nodo AB, ahí se bloquea. Y entonces el ventrículo no se queda con los brazos cruzados. ¿Qué hace el ventrículo? Inmediatamente genera el mismo su propio estímulo y aparece un ritmo. ¿Se acuerdan qué ritmo? Idioventricular. Frecuentemente aparece un ritmo idioventricular. Y el ventrículo empieza a latir entre 30, 40 y 20 veces por minuto. Y lo hace independientemente del nodo sinusal. De tal forma que en el bloqueo AB de tercer grado, la aurícula late por su lado en forma rítmica, mientras que el ventrículo también late por su lado en forma rítmica, pero con frecuencias muy bajas. Tan bajas que 30 o 40 por minuto hacen que ese paciente se caiga. ¿Por qué se va a caer? Porque no le llega sangre al corazón, el gasto cardíaco es bajo, y esos pacientes típicamente vienen por síncope. Bien, entonces estamos acá entonces, ¿no? Bradicardia sinusal, ya les he comentado que se puede encontrar en condiciones fisiológicas, también algunas condiciones patológicas y también por fármacos, ¿no? Hay fármacos que van a producir enlentecimiento de los estímulos, del inicio de estímulos, ¿no? Esos fármacos, no lo olviden, ¿eh? Son tres básicamente que deben recordar: los beta bloqueadores, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos y el digital. Esos tres fármacos siempre van a estar metidos en el problema de bajar la frecuencia cardíaca, siempre, ya sea porque inhiben al nodo sinusal o ya sea porque están bloqueando el pasaje del estímulo hacia el ventrículo. Siempre considérenlos como causa de frecuencias cardíacas bajas. Acá está, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, la onda P, QRS. Acá está en la de 2 largo acá, ¿no? P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS. ¿Cuál es el problema si está la P, el QRS y la T? ¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene? A ver, veamos. Acá está uno que coincide en la onda de acá. Vamos a contar. Un cuadrado grande, ¿eh? Un cuadrado grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados grandes. ¿Cómo hacemos el cálculo de frecuencia cardíaca con cuadrados grandes? 300 entre el cuadrado grandes, entre el número de cuadrados grandes. 300 entre 8. 300 entre 8, aproximadamente pues 40, póngale, ¿no? Entonces 40, su frecuencia cardíaca es muy baja, ¿no?
40, sí, pues 40 de frecuencia cardíaca. Ya, pero todos los estímulos del nodo sinusal han pasado al ventrículo. Parece que sí, veamos. Acá hay un estímulo del nodo sinusal que ha desencadenado contracción auricular. Ya, ¿y cómo sé que ha pasado al ventrículo? Porque acá está el QRS. Si el estímulo que sale de la aurícula, o del nodo sinusal pasa al ventrículo y este se contrae, el QRS es angosto. O sea, yo me doy cuenta que el estímulo que llega al ventrículo viene de arriba porque el QRS es angosto. En cambio, cuando el ventrículo es el mismo se contrae, el QRS es ancho. ¿Se acuerdan? QRS ancho, angosto. Para eso sirve saber si el QRS es ancho o angosto. Entonces, este QRS es angosto. ¿Por qué? Porque se ha contraído el ventrículo gracias al estímulo que le llegó desde arriba. Igual acá, ¿el estímulo pasó al ventrículo? Sí, acá está. El estímulo acá está, llegó a la aurícula, pasó al ventrículo, sí. ¿Todos han pasado? Todos han pasado. Toda la onda P es seguida de un QRS. Toda onda P es seguida de QRS. Ya, pero esto de acá puede ser, tranquilamente puede ser una bradicardia sinusal, ¿no es cierto? Sí, pues puede ser tranquilamente una bradicardia sinusal. Miren, veamos acá. 2, acá. ¿Cuántos cuadraditos chiquitos hay, no? ¿Cuántos cuadraditos chiquitos hay entre la P y antes del QRS? O sea, ¿cuánto mide el PR en otras palabras? Mide más de 0,20, o sea, mide más de 5 cuadraditos, fíjense por favor. ¿Tiene más de 5 cuadraditos esto? No parece. En todos ellos, acá llega al 4,5 a las justas. Acá llega 4. Acá llega casi 4,5, acá arañando 5. O sea, el PR, el intervalo PR no es más de 5 cuadraditos. Si fuera más de 5 cuadraditos, esto sería un bloqueo AB de primer grado. Pero esto no es más de 5 cuadraditos. El PR está en el rango normal. Y como está en el rango normal, esto es una bradicardia sinusal. Común y corriente, una bradicardia sinusal. Eso lo diferencia entonces de un bloqueo AB. Insisto, si acá el PR fuera prolongado, esto sería un bloqueo AB de primer grado, porque todo onda P se sigue con QRS, todo onda P se sigue con QRS, ¿no? ¿Se parecía un bloqueo AB de primer grado? Parecía, pero no lo es porque el PR está en el rango normal. Y si está en el rango normal, ¿qué cosa es? Una bradicardia sinusal. Tratamiento frecuentemente no precisa. Este es el electro de un deportista de alto rendimiento, ¿no? ¿Paciente tiene algo? No tengo nada, estoy bien, ¿no? Ya, pero veamos la otra patología del nodo sinusal. Bueno, no, la otra condición. En esta condición ya hay un daño estructural. Acá sí ha pasado algo. Acá puede haber que el paciente presente una isquemia, una fibrosis, algún problema importante. Entonces, el nodo sinusal está dañado, está enfermo. Miren, tiene diferentes sinónimos, ¿eh? Se llama enfermedad o síndrome del seno enfermo. Se llama enfermedad o síndrome taquicardia-bradicardia. ¿Por qué se llama taquicardia-bradicardia? Porque esta patología que da bradicardia, por momentos también puede pasar a taquicardia. A veces solo tiene bradicardia, pero a veces hace taquicardia. Lo que pasa es que el nodo sinusal, hasta el enfermo, desencadena por momentos bajos ritmos de despolarización y por momentos altos ritmos de despolarización. Bueno, entonces acá está, el concepto es que puede haber bradicardia, que aparece súbitamente, pueden haber pausas, es decir, el paciente puede hacer taquicardia, luego hace una pausa, el corazón queda sin latir un par de segundos de repente y luego empieza bradicardia. O sea, hay una pausa grande y a veces esas pausas son las que producen síncopes también en el paciente. Puede haber fibrilación o flúter en algún momento también asociados, ¿no? O sea, una patología asociada a la enfermedad del nodo. Acá vemos, ¿no? Lo que les decía. Por ejemplo, acá el paciente estaba haciendo taquicardia, hace una pausa y empieza con bradicardia. Entonces, paciente con enfermedad del nodo, característico del adulto mayor. Esta patología es muy característica del adulto mayor, por fibrosis o envejecimiento del nodo sinusal. Tratamiento, marcapaso. No hay pierde, porque si no va a haber bradicardia y el paciente cae en síncope. Ya, pero el marcapaso cardíaco va a hacer que ese corazón que late lento por momentos, por si acaso, esto aclarando, esto que ustedes ven acá, a veces es episódico. Cuando el paciente viene a la consulta, le toma un electro y está normal el paciente. Pero el paciente dice, no doctor, pero está bien, pues estoy normal, pero esto yo siento que el corazón me palpita y en ese momento me quiero desmayar.
Entonces, ¿qué examen de laboratorio nos corroboraría efectivamente que esto ocurre en algún momento del día? Porque tenemos que consignarlo en su historial clínico. ¿Qué examen le vamos a solicitar? Un examen que evalúe toda la función cardíaca del corazón en 24 o en 48 horas. Eso es un Holter. Entonces, el Holter es el examen que va a definir el diagnóstico de estos pacientes para poder registrar la bradicardia, taquicardia, la pausa o lo que tenga, y se puede hacer 24 o 48 horas en el paciente. Entonces, estos episodios son episodios que aparecen y desaparecen. No es que todo el día el paciente esté así. No, aparece de un momento nada más y luego vuelve a su ritmo sinusal. O sea, frecuentemente el paciente en el día tiene ritmo sinusal, pero episódicamente hace estos eventos. Por lo tanto, el paciente cuando haga bradicardia, el marcapaso rápidamente va a elevar la frecuencia cardíaca. Ya, pero ¿y si hace taquicardia? ¿Cómo controlamos? El marcapaso no va a hacer que baje la frecuencia cardíaca. Si el paciente también hace taquicardia, hay que dar también otros fármacos antiarrítmicos, o sea, que frenen al corazón, que no dejen que se eleve demasiado, y se utiliza frecuentemente amiodarona, ¿no? Amiodarona. Muy bien, esa es la enfermedad del nodo, muy frecuente en el adulto mayor. Entonces, adulto mayor que viene por síncope, ¿qué puede ser? Adulto mayor que viene por síncope, dentro de otras cosas, puede ser, 1, una enfermedad del nodo, o 2, lo que vamos a ver ahora, un bloqueo AB. Un bloqueo AB, sobre todo de tercer grado, ¿no? Pero en general un bloqueo AB. Muy bien, ya saben que es un bloqueo, el estímulo no pasa hacia el ventrículo, porque está frenándose ¿dónde? En los haces internodales, en el nodo AB o en el haz de His. En algún lugar se está frenando. Las causas pueden ser congénitas, pero frecuentemente son adquiridas debido a patologías isquémicas que afectan el nodo, los haces internodales o el haz de His, o se fibrosó el sistema de conducción. Otra vez, ¿no? Los fármacos. ¿Qué fármacos? Beta bloqueadores, calcioantagonistas no dihidropiridínicos o digitálicos. Estos fármacos también van a frenar el pasaje del estímulo. Puede ser también iones, otra vez, electrolitos, reflejo vagal y un montón de causas más, ¿no? Puede producirse también por lupus eritematoso sistémico en los neonatos, es típico que producen bloqueos. Lo más frecuente, cardiopatía isquémica, fibrosis y fármacos. Hay 3 tipos de bloqueos AB, ya dije, de bloqueo de primer grado, segundo y tercer grado. El bloqueo de segundo grado tiene 2 formas, en realidad tiene más, pero para nosotros suficiente tipo 2. Los cardiólogos pues estratifican esto al milímetro, ¿no? Entonces cuando de repente a veces vienen y hacen sus interconsultas, ahora en el hospital tenemos 2 colegas electrofisiólogos, o sea, se han hecho cardiología y de ahí tienen 2 años más de electrofisiología, o bueno, creo que es 1 año, lo hacen fuera del país frecuentemente y ya vienen ya pues con subdiagnósticos, ¿no? Tiene que estar, ¿y esto qué es, no? Y sueltan todo el rollo y al final... Movis 1, 2, no, ¿cuál Movis 1, 2? Hay 4 Movis, me dice, suficiente con estos 2 nada más, el resto no es para el superespecialista, ¿no? Cancelado. Bueno, pero sí, pues porque hay unos textos, bueno, al final esto es lo que realmente nos ayuda bastante. Movis 1 y Movis 2, vamos a verlo en un momento, y tercer grado, repito, es lo que produce frecuentemente. ¿Han escuchado ustedes el síndrome de Stock-Adams? El síndrome de Stock-Adams es un síndrome donde el paciente hace síncope por bradicardia, pero esa bradicardia es por bloqueo AB, y es un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, el síndrome de Stock-Adams se encuentra representado por un bloqueo AB de tercer grado que explica el síncope de ese paciente. Muy bien, acá les presento el bloqueo AB de primer grado. A ver. Muy bien, acá entonces uno puede decir, ya doctor, pero es que acá la frecuencia cardíaca no está muy baja. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene? Vamos a ver un QRS que coincida con una rayita. No hay ninguno que coincida con rayita, no importa. Acá la mitad, vamos a 1, 2, 3 y la mitad, o sea 4 cuadrados grandes. 300 entre 4, 75. ¿Y a 75 no es bradicardia? No. Listo, no es, pasamos, no, un ratito. Puede que no haya bradicardia, pero miren el PR. Miren el PR. ¿Cuánto dura el PR? Acá podemos darlo, mira, acá está la P, el segmento PR, y acá hay un cuadradito más, o sea, hay 5 más un cuadrado, 6 cuadraditos.
6 por 0,04, o sea, acá la medida es del PR, la medida del intervalo PR es más de 0,24 sería la medida real. Para definir un bloqueo AB de primer grado, esto es esencial, que el PR esté más de 0. No importa que no esté en bradicardia, pero ya nos está avisando que a pesar que hay 75 estímulos que llegan al ventrículo, están siendo frenados y en algún momento esto se va a frenar más y va a haber realmente bradicardia. Entonces, muy importante en el bloqueo AB de primer grado, el intervalo PR prolongado, ¿no? Tratamiento, ninguno, ¿no? No requiere tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a sacar? Nada. Evaluación. Ahora, el bloqueo AB de segundo grado llamado MOBITS 1 tiene una característica. ¿Cuál es su característica? Miren, la onda P aparece, segmento PR, y ¿pasa el estímulo al ventrículo? Sí. ¿Por qué sé que pasa? Porque hay un QRS. Otra vez, la onda P está acá, ¿pasa el estímulo al ventrículo? Sí, porque acá está el QRS. Y el de acá, la tercera onda P, también está acá, pasa, sí, acá está el QRS. Y el cuarto está acá, la onda P, sí, pero ¿pasa el estímulo al ventrículo? No pasa. ¿Por qué sé que no pasa? Porque no hay QRS. ¿Qué ha pasado? Este estímulo ha sido bloqueado. ¿Y yo podría haber sospechado que iba a ser bloqueado? Sí, incluso me han avisado eso. ¿Por qué me han avisado? Porque fíjense, el PR, en este primer latido, el PR tenía una medida que aparentemente podría ser normal, pero en este segundo latido el PR comienza a prolongarse, y en el tercer latido el PR se prolonga mucho más. O sea, de un PR que estaba normal, empieza a prolongarse en un latido y en el tercero se prolonga y el PR está más de 5 cuadraditos. Y el siguiente ya no, porque realmente se bloqueó tanto que no pasó el estímulo. ¿Cómo se llama este fenómeno donde se va progresivamente bloqueando el pasaje del estímulo? Se llama fenómeno de Wekenball. ¿Dónde está? Acá está arriba, ¿no? Subrayenlo, por favor. Wekenball, ¿no? Es el fenómeno de Wekenball. Este fenómeno de Wekenball entonces consiste en el alargamiento progresivo del intervalo PR, que está indicando que este paciente o este estímulo eléctrico en algún momento va a ser bloqueado. ¿Eso puede pasar con digitálnicos, betabloqueadores, verapamil? Sí, ¿no? Sí, ¿se acuerdan cuando hablamos del digital? Una de las formas de intoxicación del digital, ¿cuál era? Bloqueos, ¿no es cierto? Pues justamente produce bloqueos. Ya, pero hay una característica importante, también puede ser por isquemia. Y cuando es isquemia, sobre todo, de la cara inferior, isquemia de la cara inferior, que afecta sobre todo el nodo sinusal o esa región. Cara inferior, infarto de cara inferior asociado a este tipo de bloqueo AB de segundo grado MOBITS 1. No requiere marcapaso, es transitorio, digamos que es un bloqueo benigno, puede que pase, no deje secuelas. Pero en cambio el bloqueo AB de segundo grado MOBITS 2, el MOBITS 2, este MOBITS 2 es más peligroso porque no avisa. No avisa. Miren acá, miren el PR, miren el PR acá, onda P, onda R. ¿Hay bloqueo o no hay bloqueo? ¿Hay PR aumentado o no? No, el PR está bien. ¿Hay cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, ¿no? 3 y un poquito más, o sea, está normal el PR. PR, la onda se va al ventrículo, produce QRS y miren esta onda. Esta onda súbitamente no ha conducido, súbitamente ha sido bloqueada. Otra vez, P, QRS, ¿el PR está prolongado? No. ¿No está prolongado? No. Entonces no es bloqueo, pues. No, sí es bloqueo. ¿Por qué? Porque esta onda P no conduce QRS. Y esta onda P, miren, es igual a esta. O sea, la onda P sale del nodo sinusal. El nodo sinusal no es el problema, el nodo sinusal está bien. El problema es que no conduce en alguna parte. Entonces, este es un bloqueo súbito, ¿no? El bloqueo AB de segundo grado MOBITS 2 es un bloqueo súbito de conducción, donde previamente ni siquiera se avisa que iba a estar bloqueado y el PR inclusive puede estar normal, aunque a veces está prolongado, pero puede estar normal. Frecuentemente se debe a un infarto de miocardio de cara anterior, ¿no? Frecuentemente se debe a un infarto de cara anterior. Y el bloqueo AB de tercer grado, ya dijimos que ningún estímulo pasa, y si no pasa entonces el QRS empieza a hacerse ancho, rítmico, porque es el propio ventrículo el que está generando su estímulo.
Y la aurícula también, ¿no? Miren por su lado la aurícula, acá está, aurícula contrayéndose, aurícula contrayéndose, aurícula contrayéndose, y los espacios son iguales. Esta onda P no es igual a la de acá porque la onda P justo ha caído cuando también se contrae el ventrículo, ¿no? Igual onda P, onda P. Cuando la aurícula se contrae y el ventrículo se contrae al mismo tiempo, va a haber un fenómeno muy particular. Imagínense que los ventrículos se contraen y al contraerse cierran las válvulas aurículo-ventriculares. En ese momento la aurícula se contrae intentando pasar sangre de aurícula al ventrículo, pero no va a poder pues porque las válvulas están cerradas, no va a vencer esa resistencia porque no tiene tanta contracción, tanta presión, no ejerce. ¿A dónde se va la sangre? Al menos del corazón del lado derecho, ¿a dónde se va? Hacia la yugular. Entonces cuando ocurre esto, la contracción de la aurícula coincide con la contracción de los ventrículos, se genera una onda yugular, que es una onda que normalmente se presenta, ¿no? Las ondas de la pulsación yugular son varias, hay una onda A pequeña que es casi imperceptible, pero como ocurre acá esto, la onda A se hace muy perceptible, se llama onda A en cañón, ¿no? Se llama así, onda A en cañón, se injurgita, ¿no? Se injurgita la yugular solo cuando coincide esto, ¿no? Cuando coincide esto. Bien, entonces dentro de la parte clínica, primer grado, sin manifestaciones. Segundo grado, sí hay un poco de molestias, lipotimia, cansancio, mareo. Tercer grado, síndrome de Stokes-Adams. El paciente frecuentemente viene con síncope y encontramos una onda A en cañón en el pulso yugular, ¿no? Es característico del bloqueo AB de tercero. Bloqueo completo también le llaman, por si acaso, bloqueo completo o de tercer grado. Y el tratamiento de primer grado no requiere, el de segundo grado sí requiere cuando es un MOBIS 2. ¿Por qué? Porque el MOBIS 2, si no se controla, puede pasar a bloqueo AB de tercer grado igual. Entonces mejor es marcapaso. Y el bloqueo AB de tercer grado, marcapaso. Marcapaso. Bien, vamos a comentar ahora sobre taquiarritmias. Hay dos tipos de taquiarritmias, ¿no? Primero, por definición, es cuando la frecuencia ventricular está más de 100, ¿no? Una taquiarritmia frecuentemente está asociado a una frecuencia ventricular más de 100. Esa frecuencia del ventrículo más de 100 puede ser porque el propio ventrículo genera su estímulo. En ese caso se llama taquicardia ventricular, que no es muy frecuente, pero sí, que no es muy frecuente, digamos, es importante, pero no es la más frecuente. La más frecuente es la supraventricular. Y se llama supraventricular porque los ventrículos laten más de 100 por minuto, ya que les llega un estímulo proveniente o del nodo sinusal o de alguna región de la aurícula. ¿Cómo yo puedo diferenciar si tengo un paciente con 120 latidos por minuto y yo percibo el pulso en 120, por ejemplo? ¿Cómo puedo saber yo si es o no supraventricular o ventricular? Una forma más o menos exacta es ver el electro. Si el electro tiene un QRS ancho, o sea, el QRS tiene más de 3 cuadraditos, entonces podré pensar que es ventricular. Probablemente, con alta posibilidad que es ventricular. En cambio, si el QRS es angosto, 100% seguro que es supraventricular. ¿Y alguna otra forma? Sí, puede haberse otra forma. A ver, por ejemplo, si tengo 120 latidos por minuto, y entonces le voy a estimular el nervio vago, porque estimulando el nervio vago uno puede bajar la frecuencia ventricular. Estimulo, por ejemplo, en un joven, le hago masaje cardíaco, no en un adulto, porque un masaje carotidio, en un adulto puede romper placa ateromatosa. En jóvenes se hace el masaje carotidio para estimular el vago, recuerden. Entonces estimula el vago y entonces de 120 baja a 80 latidos por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Si en un paciente con taquicardia, al hacer una maniobra vagal, como por ejemplo el masaje carotidio, la frecuencia de 120 baja a 80, ¿qué puede ser? ¿Ventricular o supraventricular? El ventrículo no responde al sistema vegetativo, no responde el ventrículo ni al simpático ni al parasimpático, por lo tanto, si responde, debe ser supraventricular. A ver, una pregunta para aclarar, ¿no? ¿Qué pasa si estimula y no responde el paciente? Estimulamos la carótida, el nervio vago, que no responde. ¿Qué cosa es? ¿Supraventricular o ventricular? Es con truco la pregunta, por si acaso. Otra vez, a ver. Estimula el vago
tiene 120 por minuto el paciente y después del estímulo la frecuencia cardíaca sigue en 120. ¿Qué es? Estimulé bien, o sea, no hay duda. ¿Es supraventricular o ventricular? La respuesta es, puede ser supraventricular o ventricular, cualquiera de las dos. ¿Por qué? La ventricular nunca va a responder al estímulo vagal, nunca. En cambio, la supraventricular puede o no puede responder al estímulo vagal. Puede o no puede responder. Entonces, si hay respuesta, no hay duda, es supraventricular. Pero si no hay respuesta, puede ser supraventricular o puede ser ventricular. Muy bien, de las supraventriculares, que son las que más frecuentes, han preguntado de las dos, por si acaso han preguntado de las dos. De las supraventriculares tenemos dos tipos, o dos grupos, mejor dicho. Una que depende de las aurículas, o sea, el estímulo sale de las aurículas hacia el ventrículo para que genere más de 120 por minuto, más de 100, por minuto, o puede depender del nodo AB, o sea, puede que dependa del nodo AB que llegue más estímulos al ventrículo, más de 100 en un minuto. Muy bien, ¿cuáles son aquellos que dependen de la aurícula? Por ejemplo, si el estímulo sale del nodo sinusal. Del nodo donde siempre sale de forma fisiológica, sí, pero ya no sale entre 60 y 90, sino es más de 100, por ejemplo. Eso se llama taquicardia sinusal. Entonces, si del nodo sinusal en un minuto sale más de 100 estímulos para que lleguen al ventrículo, el ventrículo late más de 100 por minuto y eso es taquicardia sinusal. Esa es una condición que lo vemos todos los días y en nuestra vida todos hemos hecho taquicardia sinusal, todos. Bajo ese concepto hay una pregunta que la veremos luego que dice, ¿cuál es la taquicardia supraventricular más frecuente? La respuesta oficial es esta, taquicardia sinusal, es la taquicardia supraventricular más frecuente, pero no es sostenida porque eso aparece y luego desaparece. ¿O alguien toda su vida vive con taquicardia sinusal? No. Paciente hipertiroideo mejora, luego baja. Paciente que se estresa, luego del estrés baja. Con fiebre, aumenta la fiebre, pero luego cuando baja la fiebre también desaparece. Entonces, como veremos luego, en realidad la taquicardia supraventricular más frecuente, los textos lo dicen así, de 10 textos, 7 dicen eso, u 8 inclusive, la más frecuente es la fibrilación auricular. Pero teniendo en cuenta que está preguntando o entendiéndose que están señalando la taquicardia supraventricular persistente, o sea que no cambia, que continúa, que no varía. Esa que no varía, que es persistente, la más frecuente viene a ser la FA. Pero repito, como lo veremos en la pregunta, como no hay una forma exacta de preguntar, uno se puede confundir al final y si la pregunta viene nuevamente, habrá que responder taquicardia sinusal, ¿no? La veremos más tarde en una pregunta. Bien, entonces esto es una situación fisiológica, se ve en fiebre, estrés, ira, hipertiroidismo, etc. Pero también puede ser que el estímulo que llega a los ventrículos salga de una región que no es el nodo sinusal, que salga de otra región de la aurícula, pero que no es el nodo sinusal. En ese caso se llama taquicardia auricular. Y puede que salga de una zona de la aurícula nada más, que no es el nodo sinusal, 130 estímulos en un minuto al ventrículo, o puede que salga de diferentes zonas de la aurícula, y en ese caso se llamará multifocal, ¿no? Frecuentemente se llama multifocal cuando son 3 o más zonas, regiones de aurícula, que van soltando los estímulos en un minuto, ¿no? Un estímulo sale de esta región A de la aurícula, el siguiente estímulo de la región B de la aurícula, el siguiente de la región C, y el cuarto estímulo de la A, B, C, y así van mandando estímulos hacia el ventrículo. Esto frecuentemente se ve también de manera transitoria cuando el paciente tiene algún tipo de cardiopatía isquémica, ¿no? O sea, son patologías o fenómenos o arritmias transitorias. Luego tenemos el flúter auricular. El flúter auricular es otra patología que depende sobre todo de la aurícula derecha, principalmente de aurícula derecha, a diferencia de la fibrilación auricular, donde aquí el problema sobre todo es de aurícula izquierda, ¿no? Fibrilación auricular más dependiente de la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa en estas arritmias? En el caso del flúter, hay una zona arritmogénica, una región muy cercana al nodo AB, muy cercana a la vena cava inferior, muy cercana a la válvula tricúspide, que va a desencadenar 300 estímulos. Miren que no digo 200 ni 500, sino digo 300 estímulos en un minuto que quieren viajar hacia el ventrículo.
y pueden viajar, a veces pasan los 300 al ventrículo. ¿Cuántos latidos tendría el paciente? 300. Frecuentemente no pasan 300. ¿Cuánto pasa? La mitad. O sea, de 300 estímulos en la aurícula, de forma patológica, no en el nodo sinusal, es en otra región donde aparece, donde se condiciona que aparezcan estos estímulos. De los 300 pasa la mitad, o sea, 150. O pasa la tercera parte, de 300 pasan 100. O pasa la cuarta parte, de los 300 pasa 75. O sea, va en múltiples de 300, ¿no? Y por eso a veces uno lo reconoce. ¿Cuánto tiene el paciente de frecuencia? 150, debe ser flutter. ¿Cuánto tiene? 100, debe ser flutter. ¿Cuánto tiene? 75, debe ser flutter, ¿no? Porque son múltiples de 300, ¿no? 300 entre 2, o entre 3, o entre 4. El flutter es una patología en un corazón, frecuentemente en un corazón ya dañado, y la causa más frecuente que daña el corazón para que desencadene el flutter es un EPOC. Los EPOCs están muy asociados a desencadenar flutter. En cambio, la fibrilación auricular depende más, o mejor dicho, es más frecuente que se afecte el corazón izquierdo, la aurícula izquierda me refiero, también en algunos casos la aurícula derecha, pero es más típico en la aurícula izquierda. Y aquí el paciente tiene en promedio 300 o 400 o hasta 600 estímulos. Así que no hay un número exacto acá, ¿no? Puede ser 400, 500 o 600 estímulos, ¿ah? Estímulos que salen de diferentes regiones, no de una sola, de diferentes regiones de la aurícula izquierda. Por supuesto que entenderán que el nodo sinusal que está en la aurícula derecha está inhibido, no manda estímulos el nodo sinusal, pues está inhibido. Puede estar muy bien funcionando, pero está inhibido. Entonces, de los 600, solo pasan en promedio los ventrículos, acá no pasan la mitad, la cuarta parte, pasan así aleatoriamente. ¿Cuánto podríamos decir que pasan? Pues 150, por ejemplo, ¿no? O 120 o 130. Y esos que pasan al ventrículo hacen que el ventrículo lata a 130 por minuto. También la fibrilación auricular frecuentemente se ve en un corazón dañado estructuralmente, y una de las causas más frecuentes es la hipertensión arterial, la valvulopatía mitral. Es decir, que el flutter y fibrilación auricular se ve en pacientes adultos o adultos mayores, o sea, pacientes que ya tienen un daño estructural en el corazón. No exactamente es así, porque vamos a ver que hay FAs que aparecen en jóvenes también, no eso lo comentamos cuando hablemos de FA, pero ese es el contexto. Y los que dependen del nodo AB, o sea, cuando el ventrículo va a latir más de 100 por minuto, porque le va a llegar estímulos que hay, digamos, a ese valor, a ese latido, pero que dependen del nodo AB. Bueno, hay dos condiciones. La primera es la conocida taquicardia paroxística supraventricular, que es más frecuente en mujeres jóvenes. Más frecuente en mujeres jóvenes, y ese tipo de taquicardia paroxística supraventricular se denomina por reentrada nodal. ¿Por qué? Porque el problema es que en el nodo AB va a perpetuarse un estímulo, va a haber un estímulo eléctrico que va dando vueltas y vueltas y vueltas e inhibe al nodo sinusal. El nodo sinusal puede estar bien, pero ese estímulo que se ha generado en el nodo AB es el que comanda ahora el latido del corazón. Y repito, inhibe al nodo sinusal. Pero lo inhibe transitoriamente, porque luego se inactiva. O sea que aparece súbitamente y desaparece súbitamente, por eso se llama paroxística, taquicardia paroxística supraventricular. Repito, más frecuente en mujeres. Pero también hay otro tipo de taquicardia paroxística supraventricular, pero que aparece más frecuente en varones y también varones jóvenes. Y es una taquicardia que aparece por un haz anómalo, se puede generar por un haz anómalo. Un haz anómalo como ocurre en el síndrome de preexcitación llamado Wolff-Parkinson-White. Eso lo vamos a ver entonces en un momento, pero sepan que hay dos tipos de taquicardia paroxística supraventricular. Ahora, si no me dicen si es por entrada nodal o no me dicen que es anómalo, solo me dicen TPCB, se está refiriendo a cuál TPCB, a esta TPCB, a la TPCB por entrada nodal, que se presenta más frecuente en mujeres jóvenes. En cambio, si me especifican, ¿no?, TPCB por haz anómalo, ya seguro pues que debe ser un Wolff-Parkinson-White que se ha hecho taquicardia, ¿no? Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué está acá de color amarillo o verde estos tipos de taquicardia? Porque los que están de color verde en el electro tienen ondas P. Tienen ondas P en el electro. En cambio, los que están de color amarillo, flutter, fibrilación, TPCB,
TPCB por entrada nodal. Sí, TPCB por entrada nodal no tienen ondas P en el electro. Y si tienen, no se ven porque están opacadas por algunas otras ondas. Si usted toca el pulso de un paciente y percibe el pulso irregular, imagínense, toca el pulso 110, pero es irregular. Entre latido y latido hay arritmia, hay pausas. ¿Qué tipo de arritmia es? De las que hemos comentado. La pregunta es muy sencilla, pero claro, no les ha aclarado todavía algo que es importante, ¿no? Aclarémoslo. Cuando tengo una taquicardia sinusal, puedo tener 140, pero es rítmico. O sea, tengo una taquicardia, pero rítmica. Cuando tengo un TPCB por asa anómalo tipo Wolff-Parkinson-White, también es rítmico. Cuando tengo un TPCB por entrada nodal, también frecuentemente vamos a tener latidos rítmicos. Cuando tengo un flutter, también los latidos son rítmicos. Cuando tengo una taquicardia auricular, los latidos son rítmicos. Entonces, si tengo un latido rítmico, ¿qué cosa es? No hay pierde, lo han preguntado muchas veces. ¿Qué es? Fibrilación auricular, o sea que no hay pierde. Eso es lo más probable que sea. Si usted tiene una pulsación arrítmica, apueste a ganador, debe ser fibrilación auricular. Podría ser también, ya eso es más raro, una taquicardia auricular multifocal, podría ser una taquicardia multifocal. ¿Qué más podría ser? Una taquicardia ventricular irregular, o sea, una torcida de puntas. Una torcida de puntas también puede ser que produzca latidos irregulares, pero son patologías más raras. Con lo cual, si usted encuentra un pulso irregular, debe ser irregular, me refiero entre R y R, hay distancias diferentes, eso sin duda debe ser una fibrilación auricular, más aún si el paciente tiene pues 60 o 70 años, ¿no? Bien, entonces ya están las taquicardias ventriculares, vamos a las supraventriculares. Las ventriculares son dos, regulares o irregulares, ¿no? Regulares es porque entre QRS y QRS el espacio es regular. E irregulares es porque entre QRS y QRS también los espacios son irregulares. No olviden, en las taquicardias regulares se van a presentar principalmente secundarias a un infarto de miocardio agudo, ¿no? Las regulares típicamente se presentan post infarto de miocardio agudo. O también son como secuela de una cardiopatía isquémica crónica, ¿no? O sea, en una cardiopatía isquémica crónica, en una angina estable, también pueden aparecer taquicardias ventriculares regulares. Se le llama también monomorfas, ¿eh? A las regulares también se le llama monomorfas porque el QRS son la misma forma, todos los QRS son la misma forma y el mismo espacio entre R y R. En cambio, las taquicardias ventriculares irregulares, o sea, la torcida de puntas, por ejemplo, ellas, ¿por qué se presentan? ¿Recuerdan la torcida de puntas? Por supuesto que también se puede presentar post-infarto de miocardio, pero lo característico es que se presenten post-QT largo o QT corto, cualquiera de las dos. Más frecuente, QT largo, ¿no? QT largo desencadena torcida de puntas. Bien, acá tenemos los fármacos antiarrítmicos clásicos, ¿no? Acá están los fármacos antiarrítmicos clásicos, adenosina, digoxina. Como digoxina es un antiarrítmico, por supuesto, tiene un montón de usos. Calcio antagonista, sotalol, amiodarona, beta bloqueadores. Miren, muchos de estos fármacos tienen varias acciones, ¿eh? Beta bloqueador, ¿qué cosa es? Beta bloqueador es un antiisquémico, un antiarrítmico, un antihipertensivo, es decir, tiene acciones diferentes. Igual acá, lidocaína es un anestésico, un analgésico, por ejemplo, fenitoína es un anticonvulsivante, pero están acá. Estos son los grupos de los fármacos antiarrítmicos. Y los que están en el grupo 1, 1A, 1B, 1C, esta clasificación es clásica, pero también nos ayuda un poco para organizar los antiarrítmicos. Los del grupo 1 se usan sobre todo en las arritmias ventriculares. O sea, si tengo una arritmia ventricular, de seguro que debo utilizar alguno del grupo 1, 1A, 1B, 1C. En cambio, si tengo una arritmia supraventricular, puedo usar los del grupo 2, los del grupo 3, los del grupo 4 o el grupo misceláneos, ¿no? Que dice acá otros. Repito, supraventricular, grupo 2, 3, 4 o 5 o otros, ¿no? Pero no siempre es así. Por ejemplo, propafenona y flecainide, que se usan en arritmias ventriculares, también se puede usar en FA, por ejemplo. Propafenona y flecainide se pueden usar en FA. ¿Y FA qué cosa es? Supraventricular. Y también
Y también los que se usan en arritmias supraventriculares tienen sus ejemplos y excepciones. Por ejemplo, amiodarona. ¿Amiodarona se usa en las supraventriculares? Sí, pero también en las ventriculares. También se puede usar en las ventriculares. No olviden que estos antiarrítmicos a veces son un problema porque pueden producir más arritmias. Miren, por ejemplo, procainamida. ¿Se acuerdan de este antiarrítmico? ¿Qué creen que puede desencadenar? Y entre otras cosas, lupus-like. ¿Se acuerdan? El fármaco que más frecuente se asociaba a lupus inducido por fármacos era la procainamida, y es un antiarrítmico ventricular. También la procainamida, ¿qué puede producir? QT largo, ¿no? Miren, la procainamida, que se usa para arritmias ventriculares monomorfas, puede desencadenar un QT largo. En ese caso, luego origina taquicardia ventricular irregulares. Y no olviden, ¿no?, los beta bloqueadores, calcio antagonistas, digital, que pueden producir bloqueos AB, ¿no? Bloqueos AB. O sea, los antiarrítmicos pueden desencadenar bloqueos AB.